Paco de la Fuente, tú diriges plataformas logísticas en las 3 provincias, en Teruel, en Huesca y en Zaragoza. Por lo tanto, tienes una visión multiespacial. Desde esa visión multiespacial, como lo que estamos hablando hoy es de competitividad y multimodalidad, ¿qué infraestructuras crees que son necesarias en el corto o medio plazo para que esa competitividad y expectativa del desarrollo logístico no se trunque? Pues son unas cuantas y variadas. Yo tengo aquí apuntadas, por ejemplo, en el ámbito ferroviario, pues necesitamos que el Madrid-Zaragoza-Barcelona no perdamos el tren una vez más. O sea, en estos momentos se está discutiendo el plan quinquenal hasta el año 23 de inversiones en Europa y estas líneas no están. Entonces, bueno, pues es importante que estén y, bueno, el Gobierno de Aragón está dando los pasos para que estén, pero es que no nos podemos despistar. Los necesitamos porque es una de las vías de llegada aprobadas por el Parlamento Europeo del UIC a Zaragoza y en base a eso tenemos que tomar decisiones estratégicas para el desarrollo de plataformas en esas líneas, el desarrollo de nuestras terminales en función de por dónde vengan y cuándo vengan y cómo lleguen, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos una necesidad imperiosa. Esas inversiones que se discuten para los próximos 5 años afectan a las líneas, es decir, a los 750 metros que necesitamos para que el viaje se rebaje un 25% su coste, afecta a las terminales, es decir, la TMZ y Plaza, que están porque las metimos en el corredor mediterráneo, necesitan esas inversiones cofinanciadas por Europa para poner los anchos UIC allí y si no están no las podremos poner hasta el año 23 o las tendremos que pagar enteras. Y, por último, necesitamos saber cómo se estructura todo ese dibujo y la conexión con el Atlántico, que afortunadamente sí que está. Después de 5 años de clamar en el desierto de que faltaba la conexión de 40 kilómetros con La Rioja y Navarra, pues el Ministerio lo ha admitido, Europa lo ha integrado y vamos a ser el primer punto de unión, del segundo será Madrid, donde confluyan los 2 corredores ya aprobados en esto. Si la línea de Valencia-Teruel necesitamos estudiarla, pero con cariño. Es decir, vamos a ver, hay zonas donde se pueden hacer desdoblamientos. Los desdoblamientos para lo que sirven es para que tengamos muchos más surcos con una única línea, porque en todos los sitios no se pueden desdoblar, porque cuesta un Potosí, pero en los sitios donde se puede desdoblar cuesta muy poco o cuesta poco y permite aumentar los surcos exponencialmente. Necesitamos tener la electrificación lo antes posible y utilizar, que ya supongo que estará en todos los estudios, traviesas polivalentes, porque tampoco sabemos cómo se va a conectar y cómo va a ser el desarrollo del UIC en el resto de España. O sea, hoy sabemos lo que ha dicho la Unión Europea, lo que tiene aprobado el Parlamento, pero no sabemos cómo se va a desarrollar. O sea, el Ministerio de Fomento tiene que hacer su trabajo también. Y sobre todo necesitamos que los apartaderos que va a pagar el puerto de Valencia se pongan con usos compartidos, es decir, que no me lo pongan a 15 kilómetros de Calamocha, porque es que yo si lo necesito en algún sitio será en Calamocha, o que no me los pongan a 30 kilómetros de Teruel o de Platea, porque donde lo necesito es conectarme con la terminal de Platea. O sea, hay que buscar esos usos compartidos que además del ferroviario que dice que cada 50 kilómetros tengo que tener un apartadero, pues mira, si son 45 o hay que hacer uno más, pues vamos a hacerlo uno más, pero vamos a ponerlo donde sean útiles, ¿no? En la línea de Canfranc tenemos que estar muy encima de ella, porque tenemos que tener muy claro una cosa. Ayer lo hablaba con
con uno de la coordinadora del Canfranc y le decía, es que coincidíamos, los franceses están mirando a los pasajeros y los españoles estamos mirando las mercancías. Y claro, no es lo mismo, ¿eh? O sea, necesitaremos conjugar los dos intereses. Pero es que si queremos que pasen mercancías, habrá que poner las condiciones para que pasen las mercancías, no hasta Canfranc. Es que luego tienen que bajar a Francia. Y entonces, si tenemos un puente que no cumple eso, que pueden pasar viajeros que pesan poco, pero no pueden pasar mercancías, no habremos hecho nada. Entonces, eso en cuanto a lo ferroviario. Y voy rápido. Hay que finalizar las autovías, que están la 22 y la 23. Hay que desdoblar o de una puñetera vez plantarnos y que se liberalicen las autopistas que tenemos ya hechas y que se usan en tan poco. Entonces, perdimos una ocasión y luego hay que meter mucha gestión. Tenemos pendiente saber qué vamos a hacer con el Ferrutas. Las autopistas ferroviarias se están diseñando y, señores, tenemos que subirnos. Y ahí hago un llamamiento a los carreteros porque los necesitamos, porque son los que tienen los camiones y los que pueden montar rápidamente. Está habiendo movimientos en el resto de España repartiéndose mercado. Señores operadores logísticos de carretera, no podemos perder tiempo. Y tenemos que empezar a pensar en que tenemos que montar el operador logístico local, llamémosle de segundo nivel, como queramos, que trabaje para conectarnos con Europa. Lo de China no es una broma. La ventaja de lo de China es que pasa por Europa, es que cruza toda Europa. Y entonces su fijación con Aragón como centro de distribución del sur de Europa, lo que nos puede permitir es una conectividad, que es lo que hablaba al principio, con Europa, que nos ponga en orden a cómo está el norte de Europa conectado con el sur. Esa es tiene que ser nuestra meta y tenemos que soñar con eso. Y bueno, pues al aeropuerto de Zaragoza, que siga por donde hay. Y hay una opción que es el pasajero mezclado con mercancías, que habrá que ir a buscarlo. O sea, ese avión grande, que no es el de bajo coste, pero que va a un sitio donde habitualmente llevamos mercancía. Y entonces, aunque no gane mucho con los viajeros porque no va a llevar el avión lleno, si lleva la bodega llena, seguramente esa compañía igual se anima a conectarnos. Y estoy pensando en Europa. El aeropuerto de Teruel hay que seguir con el desarrollo del negocio y hay que buscar algo para el aeropuerto de Huesca, que es a lo que pues en mis ratos de ocio me dedico, porque es lo más difícil. Alejandro, has hablado del lustro, del primer lustro del aeropuerto de Teruel, donde todas las medallas ya están puestas, pero por lo que habéis hecho en solo 5 años. Pero gracias. La pregunta sería, pues, ¿qué línea estratégica tenéis para el futuro? O sea, ¿por dónde vais a crecer? ¿O qué expectativas os planteáis en el corto y medio plazo? Correcto. Como decía Eva, efectivamente somos plataformas logísticas del siglo XXI. Eso yo creo que es una ventaja competitiva porque hemos nacido en un buen momento, en un momento de crisis o posterior o al final de un momento de crisis y creo que tenemos ese potencial de crecimiento. También, como decía Marcos, la realidad de las infraestructuras aeroportuarias es que son vivas y que necesitan una continua inversión. Y como Francisco me apunta, hay que tener proyectos para seguir creciendo, ¿no? Y eso es precisamente lo que tenemos en el aeropuerto de Teruel. En el aeropuerto de Teruel ya tenemos planificado los próximos al menos 4 o 5 años. Como sabéis, Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, anunció en enero que vamos a hacer una inversión de 16 millones de euros para tener uno de los hangares más grandes de Europa que tendrá capacidad para 2 A380. Es decir, en Teruel será el único punto en España que se podrá mantener el avión de pasajeros más grande del mundo comercial actualmente.
Este potencial que se va a generar en Teruel le va a convertir en el centro neurálgico de la aeronáutica mundial. En el posicionamiento de estacionamiento de aeronaves ya lo somos, en el posicionamiento de, no sé si sabéis que actualmente se está reciclando una media de aviones de 13, 14 aviones al año y acaba de empezar la actividad. Está previsto en los próximos 20 años que haya que retirar del mercado, estamos hablando de grandes aeronaves, que hay 30.000, de los cuales muchos van a Zaragoza, vienen a Teruel, pues esos 20.000 aviones habrá que, digamos, deshacerse de ellos del mercado. Y en Teruel se está haciendo esa reconversión industrial. Evidentemente, la inversión continua mínima que se está tratando desde que se terminó el aeropuerto en el año 2013 es del orden de 3-4 millones de euros. Con este empuje o impulso que vamos a dar a partir del año que viene, creemos que seguiremos posicionando a la industria aeronáutica de Aragón como un referente más a nivel mundial.